Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Como siempre, tarde del 4 de enero de 2024. Y vaya si da tela para cortar la fecha, pero no solo por este indicio que muchas veces nos devuelve el almanaque, ¿no? Que es una referencia, un momento de medición. Y cuando uno habla de mediciones, también valen estas para hacer una retrospectiva. Y para ser breve y darle la bienvenida a la invitada, me gustaría reflexionar dos aspectos en relación a lo que tenemos pensado compartir con todos ustedes, porque tienen que ver ni más ni menos que con la posibilidad de la edición de vida. Cuando uno dice edición de vida, claro, muchas veces se pregunta qué quiere decir, ¿no? este periodista respecto de esto. Mire, hay ideas que cuando me ha tocado en suerte, no quiero ser autorreferencial, ser parte de una editorial. Hay ideas que se convierten en toneladas de papel, pero no es papel, es una idea transformada que además genera trabajo, que además genera muchas sensaciones, la posibilidad de la construcción de lo que es una obra. Una edición no es cualquier cosa. Cuando por lo general llega a una editorial un texto, no es un libro. Hay que trabajar mucho sobre eso. Hay diseñadores, hay elecciones de familias tipográficas, hay elección de fotografías, hay charlas con el autor o con muchos autores, pero fundamentalmente lo que se trata de respetar es la voluntad de quien toma la iniciativa y ha consensuado previamente con aquellos que son los gestores de esta obra de arte, como para poder decir, bueno, esto es una síntesis, una idea de un momento, pero son momentos de historia, son momentos de sensaciones, son momentos de afectos, son momentos de pensar, de lucha, como decía anteriormente, y muchas veces de reivindicaciones que cuando llegan en ese momento, en cuando se dan las cosas, y que son las que se relatan, empiezan a generar cierto tipo de ruido. Y vaya si generan ruido, no solo porque se trate de un título de una obra, sino porque esa historia, que hoy uno la puede internalizar muy fácilmente, a lo mejor en el momento en que empezó a gestarse y hoy cobra la posibilidad de que usted acceda a través de lo que significa la posibilidad de lectura, tiene mucho que ver con la historia de todos, más en este caso, y por qué no decirlo, en particular por lo que significó las reivindicaciones de los derechos de las amas de casa. Para este tema, y para esta temática, mejor dicho, vamos a estar hablando con María Lucila Pimpi Colombo, quien de alguna manera coordinó ideas y en una obra de carácter colectivo dio a conocer esta publicación. Buenas tardes, le damos la bienvenida. ¿Cómo le va, Pimpi? ¿Cómo está usted? Muy bien, muchas gracias, Aldo, por la llamada. Espero que pueda transmitirle nuestros deseos de un año 2024 que nos permita salir de la decadencia. No va a requerir un esfuerzo, pero bueno, desearle felicidades a usted y a los suyos y agradecerle. No, por favor, le agradecemos a usted esta invitación que le formulamos porque nos parecía importante. Usted tiene, aquilatado sobre su persona muchas experiencias. Lo primero tiene que ver con lo que fue la creación del Sindicato de Amas de Casa. También fue legisladora nacional, es licenciada en matemáticas, ha sido funcionaria en distintas áreas del Estado y por lo tanto la experiencia suya basta en este sentido. Pero son áreas sensibles, aquellas que nos hablan de lo que es lo social impactado por decisiones políticas muchas veces, y por eso me parecía que bienvenido será, luego le prometo, le voy a dar lectura al libro. Todo esto se generó muy celéricamente, la posibilidad de charlar con usted, pero confiamos en que esta posibilidad de 1983 al día de la fecha, si usted nos ayuda a hacer una síntesis de lo que fue la vida, la historia y cómo se gestó el Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina. Tenemos del 83 al 23, son 40 años. Así que, como pueda. ¿Cómo no? Con todo gusto. Bueno, el Sindicato de Amas de Casa nació en Tucumán en el año 83. Sí.
lo formamos un conjunto de compañeras, éramos militantes políticas de la Izquierda Nacional, con el Frente de Izquierda Popular, con Abelardo Ramos. Sí. Veníamos discutiendo durante la época de la dictadura la temática de las mujeres. Comprendíamos que toda la mirada del feminismo, llamémosle internacional, europeo, francés, norteamericano, no lograba expresar lo que nosotras veíamos que nos ocurría a las mujeres en nuestro país, y volvimos a lo que debía ser nuestra fuente, que es, volvimos a leer a Eva Perón, y a mirar y a reflexionar sobre nuestra propia realidad. Ya cuando las que comenzamos ya estábamos en edad, en esa época, de tener nuestros hijos pequeños, entonces también estaba como completándose el ciclo de cómo las mujeres nos hacemos cargo de constituir un hogar. Ya habíamos pasado la etapa en que de jovencitas te molesta sobre todo el acoso en la calle, las desigualdades en la familia, porque te dan a vos más tareas y a tus hermanos varones se las dejan pasar. Ya habíamos pasado esa etapa y estábamos más bien en la etapa de hacernos cargo de constituir un hogar. Por lo tanto, resonó de una manera extraordinaria, algo que si vos te pones a pensar, y cualquiera que nos esté viendo, Aldo, hoy puede verlo también en su experiencia, o en la de su pareja, o en la de su madre, en su persona querida, que está ahí en la realidad, que los hogares se sostienen porque hay alguien que hace un trabajo que todavía hoy ni siquiera es seguro que se considere trabajo. Se habla de labores, se habla de tareas, pero todavía hoy aparece en el lenguaje, a pesar de que han pasado, mira, 40 años, y que además en los últimos años ha tomado auge hablar del trabajo de cuidado, pero incluso a veces le llaman simplemente tareas de cuidado, casi como si fueran las tareas de la escuela. Y entonces nosotras en ese momento como que nos cayó la ficha de que lo que caracteriza la situación que tenemos todas las mujeres es ni más ni menos que somos el único sector, como amas de casa, que trabaja sin horario, sin domingo, sin feriado, sin vacaciones, sin ninguna clase de reconocimiento, ni económico ni social, porque a veces incluso se dice, o nosotras mismas decimos, yo no trabajo, soy ama de casa, o nuestra pareja dice, mi señora no trabaja, ella está en la casa todo el día. Y entonces nosotros descubrimos que si queríamos cambiar una situación que en la sociedad veíamos que tenía desigualdad entre mujeres y varones, que ya había tenido experiencias importantes en Argentina de construir esa equidad, que nosotras debíamos ir a ese punto, a ese fondo. Y entonces empezamos por plantearnos que había que luchar porque la ama de casa tuviera un salario por el trabajo que ya hace. Ya el trabajo lo tiene, lo que no tiene es un ingreso. Y Evita, en el libro La razón de mi vida, Eva Perón, dice en un capítulo que se llama Una idea, que las mujeres deberían recibir cuando se casan un recurso, porque es una manera de valorizar y de no olvidar que esa tarea de constituir un hogar es una de las tareas más importantes que tenemos. Ella se refiere a las mujeres, obviamente. Vos podrías agregar hoy, a la luz de tantas cosas, a la luz de las décadas en que las mujeres ya hemos dejado de tener que pelear para tener derecho a trabajar fuera del hogar, para que hoy en la mayoría de los hogares parece indispensable que todos los adultos tengan un ingreso, no alcanza con un solo ingreso, hablemos de la generalidad. Entonces, pero vos imagínate que Evita murió hace 71 años, o sea, ella lo plantea en un momento donde había enormes posibilidades para las mujeres argentinas fuera del hogar, y entonces ella dice, ojo, también hay que tener oportunidades y cuidado para la que está dentro del hogar, haciendo un hogar, constituyendo una familia. Ella dice, en un momento dice, a veces parece que las leyes terminan en la puerta de la casa. También dice que las mujeres, como los pueblos y las naciones, si no son económicamente independientes, no se les reconoce derecho. Bueno, nosotros abrevamos de todo eso. ¿Y sabes de qué más abrevamos? De la experiencia de todos los trabajadores argentinos, que están organizados a través de sindicatos. Y entonces decidimos constituir un sindicato. Discutimos un montón. Nosotras veníamos de la política.
Una parte de nosotros quería hacer esto, otra parte de nosotras, otras provincias querían hacer otra cosa. Y bueno, las discutimos, las fuimos poniendo en práctica y cuando nosotras empezamos a invitar a mujeres de distintos barrios, de distintas poblaciones, en las provincias que nos poníamos en marcha, lo que nos ocurría era maravilloso. Sí, claro. Porque las mujeres a las que le golpeábamos la puerta, le tocábamos el timbre, nos decían, pero por fin, ¿cómo no? Pero claro, y llamaban al marido, mirá qué bien, me vienen a proponer que luchemos para que tengamos jubilación, para que podamos tener un sueldo, porque hacemos este trabajo, no es extraordinario. Las más grandes nos decían, desde Evita, nadie se acordaba de nosotros. Y empezamos a crecer, empezamos a discutir cosas, a construir, a preparar proyectos, preparamos proyectos de jubilación, proyectos de salario, los llevamos a las legislaturas provinciales, los llevamos al Congreso de la Nación. Algunos dirigentes, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación en el año 84, cuando llevamos nuestros proyectos, y un periodista le preguntó si qué opinaba de esas mujeres, veníamos a ser nosotras, que quieren una jubilación, y él le contestó, el doctor Pugliese le contestó, pero si no hay plata para los que trabajan, ¿cómo va a haber para la ama de casa? Y entonces, con mayor razón, eso nos ratificó en la necesidad de poner en discusión que lo que hacemos es trabajo. Y así siguiendo, la siguiente discusión que tuvimos fue cómo debía ser nuestra organización. Entonces discutíamos si debíamos tener una cuota, si no, si debíamos, algunas compañeras decían, no, deberíamos hacer un sindicato de empleada doméstica, entonces otras decían, bueno, pero no soy empleada doméstica, no puedo hacer un sindicato de un trabajo que no soy, como no puedo hacer un sindicato de empleo de comercio, o de bancario, o de camionero. Bueno, discutimos eso. La práctica mostró que la propuesta de nuestra compañera Beatriz Mirkin, que es actualmente la vicepresidenta de nuestra obra social, que ha sido senadora nacional hasta el año 21, que esa propuesta de hacer un sindicato de amas de casa era una propuesta muy pertinente, era especial y llenaba un hueco enorme en una comunidad que necesitaba poder pensarse y unir, como lo unía Evita, lo colectivo con lo individual, lo público con lo familiar. Claro. Fue extraordinario. Vos pensás que todos tenemos en la cabeza a Evita entregando la ley 13.010 a las mujeres, diciéndole que con esa ley habíamos logrado las mujeres estar equiparadas con los hombres en los derechos políticos, que podíamos votar y ser votadas, que sí, tras cartón ella puso en marcha el Partido Peronista Femenino, sí, que le dio una envergadura extraordinaria, que recorrieron esas mujeres censistas todo el país para que las mujeres se pudieran empadronar, porque las mujeres en esa época, como no tenían derechos políticos, no tenían nada más que la partida de nacimiento, mientras los varones tenían la libreta de roles, porque ellos hacían la conscripción, sí, claro, en la Fuerza Armada. Bueno, todo eso que ahora parece tan distante, imagínate, pero todo eso fue una construcción hecha de una manera maravillosa, porque ella armó el Partido Peronista Femenino, sí, claro, de ninguna manera como versus un partido de varones, sino como un espacio para que las mujeres aprendieran, crecieran, se fortalecieran, conocieran de integrarse a la política en un ámbito también un poco cuidado. Y nuestro sindicato toma un poco eso. Nuestro sindicato, las personas afiliadas son mujeres. Nuestro estatuto dice mujeres, ama de casa. Y los varones los adoramos, los queremos muchísimo, son nuestros amigos, nuestros compañeros, los invitamos a nuestras actividades, les pedimos que nos ayuden a trasladar los muebles, a cambiar focos, nos acompañen, nos cuiden, los cuidamos, todo muy bien, pero en nuestro sindicato solamente votan las mujeres afiliadas. Y así porque comprendemos que esa es parte de este aprendizaje, de que el derecho que vamos construyendo lo tenemos que sostener, y no es cuestión de que, como los varones tienen mucha más práctica que nosotros, históricamente mucha más práctica en la toma de decisiones de lo público, rápidamente ellos tienen ellos, digamos, serían en este caso ustedes, que son en general los varones que se dedican a la política o al gremialismo, tienen aceitados los mecanismos de cómo eso funciona. Nosotros los vamos construyendo, los vamos conociendo,
y les damos la especificidad de lo que nosotras somos. En nuestras reuniones pueden venir nuestras compañeras con sus hijos pequeños, todas nosotras, ya te decía, cuando empezamos teníamos hijos chicos y con los hijos chicos los llevábamos, los traíamos, estaban en nuestras reuniones, los cuidábamos, nos ayudábamos. O sea, no es que necesitábamos los chicos en la casa para que nosotros pudiéramos hacer lo que fuera. No, nosotras, cada uno resolviendo como mejor les resulte o puede sus cuestiones familiares, claro, pero nunca en nuestro sindicato impidiendo que alguien participe porque tiene hijos pequeños y tiene que cuidarlos. Por suerte hay otras situaciones a veces más complejas, porque ya nos ha pasado a nosotros que dirigentes que son extraordinarias, de pronto se les enferma el marido, esta situación difícil, tienen que dedicar mucho tiempo a eso, entonces tienen que dejar de ser delegadas porque no les da el tiempo, participan más esporádicamente. Bueno, hay situaciones obviamente que la vida es así, es para cualquiera, pero nuestro sindicato tiene esa particularidad, no se imagina nuestra organización como divorciándonos de la atención de nuestras responsabilidades familiares o de nuestro trabajo o de la otra actividad que hacemos. O sea, la idea es que si nosotros valorizamos el trabajo que hacemos, también valorizamos enormemente la posibilidad de construir una organización que nos permita ser parte, que nos permita desarrollarnos, que nos permita crecer, que nos ayude a conocer el país, a conocer otras compañeras, a formarnos, pero que también nos escuche, nos entienda, nos acompañe. Así que ese es más o menos, dicho de una manera así más conceptual, lo que somos. Y los hitos que nosotros fuimos construyendo fueron así. Los primeros años a full trabajando por la jubilación de ama de casa. Se logró en algunas provincias leyes provinciales, como en La Rioja, en Catamarca, en Santiago del Estero, en Entre Ríos. Y en Misiones fue extraordinario porque en Misiones la participación de nuestras compañeras en el gobierno de la provincia y con una organización que se fortaleció un montón, pudieron ellas hacer una experiencia que hoy se mantiene y que es única, que es que hay un cupo de ama de casa, son 1000 que están jubiladas sin pagar aporte. Porque la tesis nuestra en ese momento era: somos trabajadoras sin sueldo, merecemos una jubilación sin aporte. Y decíamos, más aporte que toda una vida de trabajo sin tener ninguna retribución por eso. Claro. Bueno, sin embargo, como cada lucha tiene su tiempo, su proceso, a veces vos adelantás, retrocedés un poco, te frenás, mirás, ves cómo hemos ido trabajando, claro, diversas opciones. Cuando estaba todo el tema de la FJP, logramos con una compañera nuestra, Nélida Parra, diputada nacional, sí, y con el proyecto que le presentamos al Ministerio de Trabajo del presidente Menem, en ese momento se aprobara una ley que, bueno, era un poco mejor que lo que finalmente salió, porque decía un ahorro previsional, un ahorro familiar previsional para el ama de casa, que cada familia guardara $1 peso por día y pudiera tener un aporte dentro del sistema privado de jubilación con un aporte de la parte del 11% que le corresponde al trabajador, porque las amas de casa no tenemos empleador. Sin embargo, ese proyecto que lo peleamos muchísimo, porque por un lado nos decían los que les parece que las mujeres tenemos que trabajar en la casa porque nos corresponde y no hay por qué pensar en pagar. Imagínate, por qué pensar en jubilarnos, por qué cambiar algo, ¿no? Y los que querían, estaban en contra del sistema de la administradora de fondos, no es que nosotros lo defendíamos, simplemente es lo que estaba en la ley, pero estaban en contra, decían, ¿cómo ustedes van a estar ahí? Bla, 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 bla. Lo cierto es que no tuvimos ningún respaldo para ese proyecto que permitiera que eso se desarrolle. Además, después a nosotros nos cabe las generales de la ley. Cuando a la Argentina le va mal, ¿cómo te cree que le puede ir a la ama de casa y a su sindicato? ¿Cómo nos va a nuestras familias? Por supuesto. Entonces, eso fue una ley que no pudo tener un éxito en su aplicación. Pero nosotros la discutimos mucho, porque para nosotros fue el puntapié inicial para que
se pudiera poner a las amas de casa por lo menos en autónomo y se la pusiera en la categoría de menor apoyo. Ajá. Lo mismo, si vos tratás de pagar hoy como autónomo, olvidate, es inaccesible, mucha plata. Esa nosotros, después de eso apareció el monotributo, que lo aplicaron a otros trabajadores. Bueno, nosotros venimos peleando para que lo apliquen también a amas de casa, que podamos ser monotributistas amas de casa. Y nuestro proyecto decía que el Estado algún recurso podía poner para equiparar la situación de familias en que ese ahorro no fuera alcanzado. Bueno, en fin, lo interesante del asunto es que pasamos de que se dijera que no había plata para los que trabajan, como si la ama de casa no trabajáramos, a que se aprobara en el 97 una ley que establecía un sistema previsional de ahorro familiar para las amas de casa. No prosperó en la práctica. Por eso, cuando durante el gobierno de Néstor Kirchner se puso en marcha la moratoria previsional, nosotros salimos a apoyarla a las dos manos, con toda nuestra militancia. Sí, claro. Vos dijiste que yo he sido diputada nacional. Yo no he sido diputada nacional, sino legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Legisladora, dije, sí. De Cava. Sí, de la Cava, exacto. Sí. No nacional, no nacional. Y nosotras, y después me tocó ser presidenta del Consejo de la Mujer durante el gobierno de Néstor Kirchner y el tiempo del gobierno de Cristina Fernández Kirchner. Nosotras, cuando estábamos también en el Consejo de Mujer, y lo tuvimos que discutir ahí, el Consejo de la Mujer salió a hacer una fuerte promoción de la moratoria. Ajá. Y algunas compañeras que tenían venían de una trayectoria del Consejo de la Mujer me preguntaron: ¿y por qué el Consejo de la Mujer se va a meter con la moratoria provisional? Y yo dije, ¿sabes por qué? Porque las grandes excluidas del sistema previsional somos las mujeres. Porque somos amas de casa, nadie nos hace aporte, no tenemos ingresos. Porque somos empleadas domésticas, la mayor parte no está inscrita. Te estoy hablando del año 2005, 2006. Sí. O sea, todavía ni siquiera se había aprobado la ley para la empleada doméstica. Porque somos más que los varones en el trabajo no formalizado, en las emprendedoras, en las que preparan comida en su casa y la venden, sí, o cosen, o lo que sea. Por lo tanto, no tiene nadie ese aporte para ella, y ella ni por lejos le alcanza para hacerlo. Y porque además, inclusive, a veces somos empleadas en relación de dependencia, pero nuestros chicos, tenemos 2 o 3 chicos, ya se complica de tal manera la logística de la familia que tenemos que, a veces nos retiramos del mercado de trabajo. Y entonces, cuando llegamos a los 60 años, tampoco hemos cubierto los 30 años de aporte que deberíamos tener. Entonces, esas 4 características te aseguran que dado que la situación previsional en la Argentina viene difícil hace tiempo, bueno, para las mujeres viene más difícil. Tanta razón teníamos, Aldo, tanta razón, que los primeros 2,5 millones de personas que se jubilaron, el 80% fueron mujeres. Y el sindicato nuestro tuvo una campaña extraordinaria en todo el país para promocionar esa jubilación. Algunos gobernadores, algunos intendentes hicieron algo. Por ejemplo, esa moratoria demandaba que vos pagaras la primera cuota de la moratoria y las demás se te descontaban cuando empezabas a comprar. No era una moratoria en la que vos no pagabas aportes, sino que los pagabas como ex post, los pagabas cuando ya tuvieras un ingreso. Y tenía lógica. Y a su vez la moratoria tiene otra lógica que es importante. Cuando vos pasás época de mucha decadencia, de mucha pérdida de empleo o de mucha creación de empleo no formalizado, sí, claro, no es que vos no hiciste aporte, porque a quien le corresponde hacer los aportes, no al empleador, claro, no es vos. Pero a veces vos no tenés empleador, te rebuscás como podés. Entonces, reconocer esa realidad y construir una respuesta no está mal, por el contrario, está muy bien. Después de esa moratoria vinieron sucesivas moratorias, cada vez un poquito más restringida, menos generosa, te diría. Sí. Pero en aquel momento, más de 2 millones de mujeres, Aldo, ingresaron al derecho previsional, que posiblemente nunca en su vida de trabajar, de criar los hijos, hubieran pensado que era posible. Bueno, nuestro sindicato tuvo mucho que ver en esa conquista, por más que cada tanto se instala el diferenciar a las personas que se jubilaron con todo cumplido respecto de las que tuvieron que entrar por la moratoria, ¿no? Sí, claro. Pero eso es mirar solamente una parte de la realidad. Sí, claro. Porque la persona que trabajó
pero no tenía aporte. Por ejemplo, porque era ama de casa y no tenía sueldo. Por ejemplo, porque era empleada doméstica y no estaba inscrita. Por ejemplo, porque la tomaron en un empleo, pero no la incorporaban y no la registraban. Ella ya en esas situaciones, durante toda su vida activa, estuvo pagando la desigualdad, estuvo viviendo esa desigualdad. Y cuando llega la hora de jubilarse, vos decís, y ahora la vas a pagar de nuevo. Sí, porque claro. vos no te vamos a reconocer que tu jubilación... Y entonces se instala una especie de jubilación de primera y de segunda. Ya se hizo en el gobierno de Macri, estuvo nuestra compañera, la senadora Milken, ese artículo no lo votó. Claro. Que a los jubilados que tienen la moratoria, que tienen los 30 años de aporte, les corresponde, si tienen la mínima, el 82% del salario mínimo vital y móvil. Pero al que tiene moratoria, bien. Pimpi, va por la suya. Sí, claro. Pimpi, le quería preguntar, hoy por hoy digo, porque se nos está terminando el tiempo, prácticamente es escaso lo que nos queda. Me parece muy interesante el relato, es bastante indiciario, ¿no?, de la posibilidad de esa síntesis que tiene este libro. Y bueno, para quien lo pueda ver en alguna vidriera o en librerías o no sé si tiene algún ámbito donde se pueda escribir y pedirlo, no es menor el detalle, porque me gusta en torno a lo que nos está comentando, ya que todo fue esfuerzo, fue lucha, fue concientización, fue reformular pensamientos, fue terminar con una concepción del mundo, del hombre, de la historia, y tomar un protagonismo que prácticamente no se podía decir que se reconociera en 2000 años, ¿no?, de historia. Por lo tanto, a mí lo que me parece que, lo puede decir en primera persona, fue fundadora del SACRA, es secretaria general del SACRA, participó usted como también fundadora del SACRA, digo, y deja mucha tela para cortar, tanto como que yo le quiero invitar a algo, a ver si usted me lo acepta. Hacer 4 módulos de 10 años cada uno. ¿Cómo no? ¿Cómo bueno, no? Entonces es como que lo podemos hacer en 4 videos distintos por década. ¿Qué significación tuvo? Hacemos una síntesis y hacemos un compilado que no es lo mismo que el libro seguramente, pero que sí ofrece la posibilidad de hacerlo ameno, hablado, charlado. ¿Cómo no? Sí, si le parece, porque me parece muy rico en términos políticos, sociales, filosóficos, sociológicos e históricos, porque aunque no parezca, está todo eso contenido y algo más también, porque va la voluntad de la persona y la predisposición como para decir, bueno, está la conciencia que demanda que la voluntad se ponga en marcha. Por lo tanto, yo se lo quiero agradecer e invitarla a esto, si le parece. ¿Cómo no? Me gustaría redondearte este asunto. 1 minuto, por favor. Bueno, nosotras pusimos en la discusión en Argentina esto en general y particularmente la necesidad de medir el tiempo dedicado al trabajo no remunerado en el hogar. Muy importante, hicimos encuestas de uso del tiempo en la capital, promovimos una ley en la ciudad que hizo que la ciudad también midiera, se midió en el INDEC, nuestras compañeras legisladoras nacionales, tanto Betty Mifflin como la actual senadora Alejandra Vigo, lo pudieron hacer como una ley nacional. ¿Y sabes por qué es importante? Porque vos en otros trabajos comparás por la cantidad, por la dedicación, las condiciones que tienen y los salarios. Y en el caso de la ama de casa, solamente si vos medís el tiempo, descubrís que más de 3/4 partes del trabajo en el hogar lo hacen las mujeres, ese que no se paga. Y si indagás un poco más en profundidad, vas a ver que es justamente el trabajo que más te tiene, digamos, menos grado de libertad sobre con qué más compatibilizarlo vos tenés. No es lo mismo cortar el pasto que preparar, que dar la teta o darle de comer a los chicos o llevarlo a la escuela. Pero en fin, ¿por qué es importante eso? Porque vos debés construir una sociedad donde varones y mujeres seamos corresponsables de educar a nuestros hijos, con nuestro ejemplo, con la laboriosidad, con nuestros valores. Pero no creer ni que todo nos corresponde a nosotros, ni que podemos dividirlo por partes iguales. Hay que mirar cualitativa y cuantitativamente lo que ocurre en cada hogar
y acompañar ese proceso, porque si nosotros lográramos recuperar el sentido de comunidad que nunca debimos perder y que hoy se ve tan dañado, porque no es casualidad cuando ves esas situaciones donde una patota lo mata a golpe o a putazo a un joven, que hay una pelea en una escuela donde se mata, todo eso es una pérdida, o el drama de la familia donde los chicos han sido metidos en el consumo del paco tan dañino que le arrebata la vida a tantos jóvenes. Bien. Entonces vos decís, hay una pérdida de valores que nosotros necesitamos reconstruir. Y esa reconstrucción tiene que ser hecha con un sentido de comunidad, que se aprende en el hogar y que seguramente muchas mujeres tenemos tanto para decir, para Por construir supuesto. mujer y varón en Por conjunto. supuesto. Así que Gracias. yo te quería decir de las encuestas de uso del tiempo, porque eso fue una herramienta metodológica extraordinaria para poner así a la vista lo que estaba a tu vista, Bien. pero lo pasabas al lado y no te dabas cuenta. Bien. Pimpi, si me disculpa... ¿Dónde se consigue nuestro libro? En todas nuestras sedes. En Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires, en Bien. cada una de nuestras sedes. Buscar Sindicato de Amas de Casa, buscar claro. nuestra sede. Sí. Te podés sumar a nuestra obra social, en fin. Y Bien. también en la librería. Estamos Perfecto. muy contentas, agradecidas a la editorial SICUS. Bien. Y nuestro libro está en las librerías. Búscalo, pedilo. Vas a ver que Ama de Casa tenemos una identidad colectiva que la hemos construido entre todos. Muchas gracias, Pipi, seguramente así es, el compromiso está claro que usted lo tiene, nadie puede explicarlo con tanta solvencia, naturalidad y precisión en el recuerdo, si no es porque ha sido protagonista. Así que yo le quiero agradecer esta participación suya y fundamentalmente porque es testimonial respecto de lo que se puede hacer cuando hay cariño, afecto, amor, voluntad, ganas, sensibilidad y por qué no decirlo también, ¿no? Amor por el próximo. Así que le mando mi saludo y muchas gracias, muchas gracias. A usted, Aldo, muchas gracias y mucha felicidad. Por favor, bueno, agradecido, igualmente para usted, señora. Bueno, escuchábamos a María Lucila Pimpi Caminos, quien es secretaria general del SACRA, Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, bueno, contándonos qué significó esta obra, o qué compilaba, qué era lo que, este título del SACRA, donde nos cuentan los 40 años de historia de la lucha por la conformación del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina, de qué ideas estaban imbuidas para iniciar un proceso de reivindicaciones lógicos y que bien vale la pena, pero además porque lo merece la historia, ¿no? La historia me refiero en la persona de cada mujer que interpreta que esto tiene que ser llevado adelante. Nos vamos. Hernán Cabrera, Aldo Batizaco te dice que ya volvemos inmediatamente. Chau, hasta luego.